Mis amados hermanos, nuevamente me da un gusto estar con ustedes a través de esta prédica. Espero que sea de bendición para la vida de ustedes como para la mía. Y seguimos con esta serie de predicaciones acerca del nacimiento de Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar acerca de este ejemplo que nos dejaron estos magos que fueron guiados por una estrella al lugar donde Jesús había nacido. Entonces vamos a ver cuál fue el papel que Dios usó y cómo Dios usó a estos hombres. Bien, antes que nada vamos a orar y después proseguimos con la prédica. Padre, quedamos en tus manos nuevamente, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección y deseamos que todo esto cumpla tu propósito, que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas sean edificadas. Y Dios, pues, sé con nosotros, que toda nuestra atención esté puesta, Señor, en tu palabra. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer esta lectura que aparece allí en Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Que Dios bendiga su palabra. Bien, aquí en México hay una fiesta, ¿verdad? Una fiesta que se hace el 6 de enero que se llama el Día de los Santos Reyes. Y entonces sabemos que la tradición habla de 3 hombres, por cierto, uno de color, que se les llama reyes. Y bueno, y es toda una situación que se ha hecho con esto a través de los años, que todo esto no aparece en la Biblia. Estamos hablando que se aparecieron unos magos, no sabemos cuántos. Se cree que eran 3 por los regalos. Queda la mirra, el incienso y el oro. Pero la Biblia no dice que eran reyes, no menciona que fueran reyes. Simplemente que eran magos y que venían del oriente.
Entonces a estos magos que venían del oriente, que eran de tierras lejanas, simplemente se les consideraba personas muy cultas, muy preparadas en la filosofía, en medicina. Eran personas que se decía que, bueno, se podríamos decir hoy en día que eran los científicos de aquel tiempo. Eran personas muy respetadas y personas con mucha influencia. Entonces eran así como los consejeros de los monarcas de aquellas latitudes. Entonces estos, dice la Escritura, que observando, eran astrónomos, que observando simplemente el cielo, observando las estrellas, pues les llamó la atención una que brillaba intensamente. Y vino en ellos simplemente una interpretación para ellos fue de que esa estrella hablaba de que iba a nacer una persona muy importante, un rey. Y ciertamente iba a ser el rey de los judíos. Y entonces ellos sintieron esta necesidad de ir. Tomen en cuenta que lo que estamos hablando es todo un plan de Dios. Dios está hablando a muchas personas como instrumentos para que lleven a cabo los planes de Dios como Él los tiene determinados, de tal manera que todo este nacimiento de Jesucristo se va a llevar a cabo y se va a realizar tal y como Dios lo ha planeado. Aquí no hay nada de circunstancias. Aquí todo está plenamente planeado. Es lo que decíamos en el sermón pasado, que hablamos, que yo prediqué, que hablamos de precisión. La precisión de Dios en su plan se lleva a cabo conforme a su voluntad en el momento en que Él lo ha determinado. Bien, entonces dice que estos magos vieron esta estrella, de decir y explicar qué tipo de estrella, pues no, la Biblia no dice una situación así. Simplemente es una estrella y tenemos que creer, tenemos que confiar que la palabra de Dios es eso, y que la palabra de Dios no tiene error, y que tú y yo no lo entendamos o no lo comprendamos, no significa que no sea verdad y no significa que no sea la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos que siguieron esta estrella y fueron a buscar a este rey, porque esa era la misión. ¿Cuál era la misión? Adorarle. Ellos querían conocer a ese rey, que era el rey de los judíos, que era una persona importantísima, a tal punto que buscaron para adorarle. Y yo creo, hermanos, que esa debe ser también la misión de todos nosotros. Hoy en Navidad, yo creo que lo que nos debe de reunir en Navidad es una cosa muy importante: adorar a nuestro Dios, que significa alabanzas, que significa gratitud, que significa, pues, meditar en su palabra, que significa expresarle lo que hay en nuestro corazón. Esa es la adoración. Cuando venimos delante de Él con temor y temblor, y venimos postrados, humildes, dando gloria y dando honra a nuestro Dios, y hablando de todas sus virtudes y de todos sus atributos. Esto es adoración. Entonces ellos tenían esa misión: buscar y adorar al Señor. Y entonces ellos llegan, ¿a dónde? Llegan a Jerusalén, a donde está el rey Herodes. Entonces ellos piensan que esta ciudad, recuerda que ellos eran personas muy versadas, muy cultas, y Jerusalén pues era simplemente el lugar donde Dios había hecho infinidad de maravillas y de milagros. Era una ciudad muy importante para el judío, era simplemente la capital de la religión, porque ahí se encontraba el templo. Entonces ellos llegan ahí pensando que ahí van a ser este rey, pero resulta pues que no.
Y entonces preguntan, llegan a donde está, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero antes dice el versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, por lo que dice el versículo 13, él estaba ahí ya, en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes, cosa que le turbó no solamente a él, sino a toda Jerusalén. Esto es de que estos sabios eran gentiles. Fíjense bien una cosa importante. No eran judíos. Y ellos estaban buscando a este rey de los judíos que ya había nacido, porque dice, ¿dónde está el rey? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo supieron ellos que Jesús ya había nacido? Pues la Biblia no dice, simplemente debemos de confiar que Dios estaba guiándolos a ellos. Entonces ellos van a Jerusalén y entonces preguntan, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos? Yo creo que es una pregunta hoy en día que muchos debemos de hacernos. Los cristianos, los que estamos en Cristo, ¿dónde está en este momento Cristo en mi vida? Sabemos que mora en nuestro corazón, pero hablando de nuestra santidad, de nuestra lealtad, de nuestro compromiso con Él, ¿dónde está? ¿Dónde está este compromiso en estos días que debemos de tener nosotros para con el Señor? Para el que no lo conoce, es una buena pregunta para ellos. ¿Dónde está? Y yo creo que si ellos están buscando realmente al Señor, lo van a encontrar. Fíjate bien cómo dice aquí. Dice que Herodes se turbó igualmente. ¿Se turbó quién? Toda Jerusalén. El pueblo judío, junto con este rey, se turbaron. Así como decimos, se sacaron de onda. ¿De qué está hablando? ¿De qué están hablando estas personas? ¿De qué rey ha nacido? No sabemos eso, no tenemos noticia. ¿Quién es? Ya nació. Entonces ellos mismos que esperaban la venida de un Mesías, no sabían simplemente que ahí cerca de ellos, a unos posiblemente entre 7 y 10 kilómetros, estaba Belén, y ahí estaba muy cerca, donde Jesús simplemente había nacido. Entonces Herodes, muy preocupado, ¿verdad? Porque pensando que pues Herodes era una persona que amaba el poder, ¿sí? Y entonces y amaba por la situación en que él estaba tan privilegiada, y no iba a permitir que un rey infante simplemente había venido para que más tarde le quitara el trono, y eso no lo podía permitir. Herodes era un sanguinario, ¿no? La historia dice que este hombre simplemente mandó a matar a su esposa, a la favorita de las 10 que tuvo, mandó matar a hermanos de esta misma esposa, mató a algunos de sus hijos, algunos que hasta de nietos, que habló al Sanedrín, que era el tribunal en aquel tiempo judío, los mandó a matar un día a todos los nobles simplemente de la ciudad, por cuando él se sentía amenazado, entonces eliminaba a las gentes. Cuando ya los hombres magos o sabios vieron a Jesús y se fueron y no regresaron con Herodes para decirle dónde había nacido, se enojó y dice que hizo una matanza de niños, no solamente en Belén, sino en todos sus alrededores, mandó a matar a todos los infantes. Era un hombre tremendo. Pero fíjate lo que hace Dios. Vamos a ver qué sigue. Y convocados, entonces el rey convoca
Y se convocaron los principales sacerdotes y los principales y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea que convocó a los versados que conocían las Escrituras. Si algo tenían los judíos en una parte positiva es que tenían mucho respeto a las Escrituras y cuidaban mucho el que se llevaran a cabo, bueno, entre comillas. Pero eran versados y ellos sabían. Y entonces le dicen al rey, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Judá era una ciudad, Belén era una ciudad muy, muy importante, por dos cosas. Una, porque en esa ciudad había nacido David, el rey David, del cual iba a venir el descendiente que iba a tomar su trono. Estamos hablando en este caso de Jesucristo, y que iba a tener un reino por siempre. Y dos, porque ahí en Belén iba a nacer precisamente el Señor Jesucristo, el Mesías esperado. Por eso era importante esta ciudad de Belén. Entonces, cuando es así, entonces Herodes llama en secreto a los magos y pues indaga, dice, con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Fíjate nada más lo que hace. Este hombre, a pesar de lo que era, de los sanguinarios, sus intenciones simplemente, no de ir a adorar a Jesús, sino de ir a eliminarlo, matarlo, Dios lo usó. ¿Cómo lo usó? Pues le dijo a los magos, en esta ciudad, vayan allá, y ahí debe de haber nacido este rey. Y entonces ellos se encaminan y van. Amado hermano, cuando alguien busca a Dios, cuando alguien está buscando verdaderamente paz, tranquilidad, gozo, esperanza, y cuando busca diligentemente y busca con todo lo que hay en él, todo su esfuerzo, todas sus ganas, todo su deseo de buscar a este Dios, Dios simplemente está ahí. Él está cerca a aquellos que le buscan. Y si va a usar a un hombre sanguinario, pues Dios lo va a usar. A veces la gente va a la iglesia o va con aquellos que están preparados bíblicamente, espiritualmente, se dice, para que les ayuden a encontrar a ese que andan buscando, que es Cristo Jesús. A veces no lo encuentran. Y sabes que a veces mucha gente no conoce la Biblia. Es increíble que seamos creyentes y muchas veces no conocemos la Biblia como la debemos de conocer. Aquí estaban estos que llamó a los sacerdotes y llamó a los escribas. Ellos sabían, ellos conocían, pero ellos estaban metidos en otras cosas. Su interés no era simplemente esperar a este Mesías, que sabían dónde según la Escritura, pero yo creo que se andaban metidos en situaciones muy personales, muy fuera de su deseo de esperar la llegada de este Mesías prometido. Y era simplemente, el pueblo ni sabía, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los gobernantes, ni la nobleza sabían que ya Jesús había nacido. ¿Por qué? Los magos
o los sabios, como algunos nombran, porque ellos habían mostrado un interés desde que vieron la estrella. Ellos dejaron todo lo que tenían en ese momento en sus situaciones de cosas, y se encaminaron en una larga caminata, en una larga travesía. Posiblemente eran hombres, ya que eran hombres respetados, posiblemente eran hombres ya grandes. Pero ellos fueron, porque ellos querían conocer a este rey y darle su adoración y darle sus presentes que ellos habían escogido para él. Por eso cuando una persona busca a Dios y lo busca de todo su corazón, lo va a encontrar. ¿No dice la Biblia? Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué promesa del Señor para aquel que busca. Que no busca simplemente para que Dios me dé cosas, para que Dios me dé estabilidad, para que Dios bendiga mi negocio, para que Dios bendiga esto. No, uno busca para que Dios traiga la paz, la seguridad, la certeza de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor está conmigo. Y si el Señor me lleva en este momento, yo voy a un lugar mucho más maravilloso que esta tierra, voy a la presencia del Señor. Que no vamos a vivir todo el tiempo aquí. Allá vamos a vivir la eternidad y aquí vamos a vivir posiblemente los más fuertes, a lo mejor 80 o 90 años. Y hay mucha gente que vive sus 80 y 90 años en sus placeres, en sus gustos, en sus deseos, en sus diversiones, en sus negocios. Y para muchos tuvieron mucho éxito. Pero al fin de cuentas van a morir. Y si ellos no tienen a Cristo reinando en su corazón como Señor y como Salvador, ellos van a una eternidad, a un lugar donde Dios jamás estará, a una ausencia total y completamente de Dios, a un sufrimiento. ¿Cuánto? Una eternidad. Una eternidad es para siempre. Bueno, entonces déjame ir ya un poquito más adelante. Entonces, cuando dice, y ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, ellos dejaron a Herodes, se encaminaron a Belén, pero de repente la estrella que había dejado simplemente de brillar, nuevamente brilló y nuevamente los guió hacia el lugar donde Jesús iba o ya había nacido. ¡Qué bendición! Dios siempre corona los esfuerzos que hacemos siempre cuando se trata de Él. Estos hombres habían hecho todo. Tú te imaginas que ahorita tú le dices a alguien, le dices, vimos una estrella y dice que allá por el norte del país va a nacer una persona importante. Y todos seguimos a la estrella. ¿Qué te diría la gente? Igual, se les va la onda, ¿no? Que una estrella que brilló, que un lugar iba a estar allá. Bueno, a lo mejor pudiera ser en estos tiempos, ¿no? Pero en aquel tiempo, ellos, era lo mismo, pero estos sabios no se avergonzaron de decir de lo que ellos buscaban. No se avergonzaron de decir que una estrella los estaba guiando. Bueno, al final, entonces, van y encuentran a quién. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y con esto quiero terminar.
Dice que entraron a la casa, ya no estaba en el pesebre, ya para esa situación, ya Jesús posiblemente estaba pues allí en una casa que les ofrecieron. Entonces ahí llegan y ahí lo ven. ¿Y lo ven qué? Con pañales. Imagínate estos hombres que habían visto la estrella y que tenían un mensaje que iban a ser una persona muy importante, pues ellos pensaban llegar posiblemente a un lugar muy lujoso, ahí con personas muy importantes, posiblemente la nobleza, y ver a un niño ahí, pues ahí con todas las comodidades y todos los lujos, ¿no? Y llegan a esta casa humilde y ven a este niño simplemente ahí con su madre y este niño envuelto en pañales. Una mujer sencilla, un hombre que estaba José ahí también, un hombre sencillo, hombres humildes. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos simplemente experimentaron en su corazón que esa persona era una persona, o sea, ese niño era un niño muy importante. Y entonces dice que ellos se postraron, se arrodillaron, se humillaron delante de este pequeño. Ahora es muy importante que dice que se arrodillaron y le adoraron a Él, no a María, y a Él lo adoraron, porque Él es la persona importante. Entonces, y esto debe ser también la parte que nosotros habíamos dicho, nuestra adoración al Señor debe ser todos los días, constantemente. Y hay que venir con esa humildad y con esa sencillez y reconocer que Dios simplemente es un Dios maravilloso y un Dios de poder. Y este Jesucristo es un Cristo maravilloso que nos ha amado de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros. Y termina diciendo, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto es algo que yo quiero enfatizar en este momento como el final del sermón. Hermanos, no puede haber una adoración genuina cuando no hay de parte de nosotros una respuesta. Cuando venimos y ofrecemos nuestros dones, ofrecemos lo que tenemos al Señor, porque reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él. Puede haber una ofrenda al Señor y no adoración. Hay mucha gente que hace eso, que da diezmos, que da esto, que da el otro, pero no hay una adoración de ellos hacia el Señor. Pero decir una genuina oración no puede existir si no hay una respuesta de ofrecer nuestros dones al Señor. Y a veces cuando hablo de dones, no solamente hablo de nuestra vida, que es lo más importante. Señor, aquí está mi vida. Es lo que decía en la predicación pasada que mencioné de María, cuando dijo, aquí está tu sierva, hágase tu voluntad conforme tú lo tengas. En ella, María mostró simplemente su disposición. Pero también hablamos de cosas a veces materiales, y vamos a hablar en este caso de dinero. Aquí le llevan tres cosas. Uno, la mirra. La mirra significaba sufrimiento. De algunos piensan que simplemente estaban diciendo que Jesús vino a este mundo y vino a sufrir, ciertamente vino a sufrir por ti, por mí, y llevar esa cruz. Pero también habla de incienso, esto se hacía en el templo, en las oraciones, se quemaba incienso, se decía que el incienso llevaba, o sea, el humo que despedía llevaba el olor fragante de nuestras peticiones al Señor. Y el oro era simplemente un metal muy preciado y que servía para llenar muchas necesidades. Imagínate tú, cuando ellos tienen que ir a Egipto y son pobres y tienen que trasladarse, ¿cómo le hicieron? Pues seguramente pues el oro que Jesús recibió como
como una ofrenda de adoración, seguramente lo usaron. Ahora mire, hermano, posiblemente tú y yo pues no vamos a ir a otro país a predicar el Evangelio. Si Dios lo permite, qué bueno que vayas. Pero vamos a pensar que aquí estamos y que hay mucha gente que está predicando el Evangelio en nuestras latitudes. Y son gente que necesita el apoyo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, para poder sustentar sus necesidades y poder estar ahí, a donde Dios les ha enviado una cultura totalmente fuera de la suya. Ahora le llaman misioneros transculturales, y donde tienen una misión, ir y predicar el Evangelio. Ahí están ellos, y seguramente ellos están dando de lo que ellos tienen, pero se requiere más. A lo mejor tú y yo no estamos en ese punto, pero entonces, ¿cómo apoyamos la predicación del Evangelio cuando tú vienes y tú ofrendas a la obra del Señor para que el mensaje del Señor siga siendo divulgado, predicado? Entonces llegas con tu ofrenda, llegas con tus diezmos y los ofreces sabiendo que todo esto va a ser para la predicación del Evangelio y para que mucha gente venga a los pies de Jesucristo. ¡Qué bendición! ¿Cuál es la otra? La otra es cuando simplemente somos descuidados y venimos a adorar y simplemente, pues a veces nos duele tanto, a veces hasta sacar una moneda para ponerla en el alfolí, porque no está en nosotros, pues, la visión, la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de que mis ofrendas sean usadas para la obra del Señor y para la predicación del Evangelio. Pero cuando tú lo haces, es una bendición. Si vamos a adorar al Señor, también debemos de venir, no solamente con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como habíamos dicho, sino venir con una actitud de gozo, de gratitud, de aquí está, Señor. Y si hubiera más, a mí más. Gracias, Padre Celestial. Estaba leyendo hace poquito en el internet de este hombre, el señor Colgate, que hace muchas décadas, este señor Colgate comenzó una empresa. La empresa que hoy conocemos como Colgate Palmolive, pues la gente del señor Colgate. Y el señor Colgate era un hombre cristiano y recibió un consejo. Sí, comienza tu empresa, pero nunca olvides de darle al Señor lo que a él le corresponde. Y él lo tomó, pero bien en serio. Él era un hombre que amaba a Dios. Y entonces él comenzó tomando parte de sus ganancias, que era el 10%, y lo dio para la obra del Señor, para la obra misionera. Dios lo bendijo y agarró otros 10%, allá eran 20%, y daba el 20% para la obra misionera. Y Dios lo bendijo. Y llegó un momento en que él daba, hermano, no sé lo que se dice, que daba el 90% de sus ganancias para la obra, para que el nombre de Dios sea predicado. ¿Tú te imaginas? Él se quedaba con el 10% del 100%, que yo creo que ni tiempo tenía de gastarse esos 10%. Pero él tenía un compromiso, que el nombre de Dios sea predicado. Y Dios lo bendijo. Y Dios bendice siempre todo aquello. Entonces hagámoslo así. Dice que eran los tesoros, ¿no? A veces, ¿qué dices tú cuando, por decir este saco que tengo aquí, hermanos? De mis sacos es el que más atesoro. Es mi tesoro en mi guardarropa. ¿Está bien? Ahí está. Pero cuando alguien viene y busca abrigo, y en dado momento, ¿cómo podemos ayudarle? Bueno, puedo darle cualquier abrigo, pero no porque, bueno, es una persona que en dado momento
es un ser humano y merece todo mi respeto, y en dado momento pues yo me quito mi saco y le doy mi tesoro a esa persona con gozo, esperando que sea de bendición para su vida. Igualmente, cuando venimos con el Señor, no le demos, hay lo que nos sobra, démosle nuestro tesoro y démoslo con amor, con gratitud y con el privilegio que Dios nos permite hacer estas cosas. Que esta Navidad así sea. Hay mucha gente hoy con necesidad. Vayamos y apoyemos en el nombre de Jesucristo y demos parte de lo que Dios, como Dios nos ha bendecido. Vamos a terminar, vamos a inclinar nuestros rostros y terminemos con una oración. Padre, gracias, muchísimas gracias. Ayúdanos a que siempre en la vida de aquellos que te hemos conocido, siempre sepamos que cuando te buscamos, y te buscamos de todo corazón, tú nos prometes que te encontraremos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Permite que en estos días mucha gente haya en su corazón esta pregunta: ¿dónde está este Rey que ha nacido? Y que tu iglesia, que sabe y conoce el mensaje, vayamos y digámosle que Jesús está ahí al lado, queriendo tomar posesión de su vida, pero que se requiere que haya en ellos un deseo de que así sea. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.